pensé que te estaba yendo muy bien con Martín. La verdad, no tanto. Digo, no están llegando muchos carros al taller. Igual es chamba, ¿no? Cuando termine de comer me voy a dar una vuelta a ver si cae algo. Entonces, ¿no me vas a contar cómo pasaste la noche? Pues no muy bien, la verdad. Es que tuve un sueño, doña Lupe. Soñé que Adriana venía a verme. Y fue horrible cuando me desperté y vi que no estaba ahí. Muchacho, tú sabes que yo soy de mente abierta. Anda, cuéntame, ¿cómo estuvo esa reconciliación? ¿Qué reconciliación? ¿Cómo que qué reconciliación? La de tu novia, la amiga de Vale y de Maite. En la madrugada yo la vi entrando a tu habitación. No, doña Lupe, usted debe estar confundida. No, además, ¿a qué vendría Adriana aquí si ya dejó muy en claro que no quiere verme? Bueno, ahí sí que yo no sé. Pero de que vino, vino. Yo clarito la vi pasar por aquí, por donde está la Virgencita, subió las escaleras, le hablé, no me hizo caso. Entonces me fui detrás de ella y ahí fue que la vi entrando en tu habitación. Diego, ¿cómo es posible que no te acuerdes? ¿Por qué estás tan asustada? ¿Es por lo que tienes que decirme? Ya estoy viejita, ya tengo mis mañas. Nomás quería verte por si me moría. Dime una cosa. ¿Tú te robaste la pulsera? Jorgito, perdóname. Tranquila, tranquila, Vicky. Tranquila, está bien, está bien. No, definitivamente no. Es una locura, no cuentes conmigo para eso, ¿ok? Ya le di muchas vueltas y no encuentro otra solución. Estoy contra la pared. Sí, pero yo te advertí que no jugaras con fuego cuando estabas a tiempo. ¿Cómo me pides que arriesgue el pellejo por tu maestrita? A ver, ya, cálmate, tranquilo. Mira, quizás Elena se enoje un poco, pero después se le va a pasar. No, eso no lo sabes. Elena es peor que Lucifer, nunca se sabe cómo va a reaccionar. Está bien, como quieras. Dime una cosa. ¿Cuántas veces te he ayudado? ¿Cuántas veces te he dado dinero? He gastado millones para que la policía no te atrape, para que no vayas a la cárcel. ¿Cierto o falso? No pensé que me lo fueras a cobrar algún día. Somos hermanos. Exactamente, por eso mismo. Porque somos hermanos, tienes que ayudarme. Pues sí que me duele que me tengas tan poca confianza. Es que no es falta de confianza, doña Lupe. ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? Acá, el Diego que se cree que yo nací ayer me está porfiando que tu amiga no estuvo aquí en la madrugada. ¿Amiga? Sí. ¿Qué amiga? Pues, ¿cuál va a ser? La 2 en 1, la Mónica, Adriana. ¿Qué sé yo cómo se llama esa mujer? Ay, doña Lupe, ¿qué va a hacer la Mónica aquí a la medianoche? Ni que fueran horas de visita. Es lo que digo yo. Y sin ninguna necesidad, porque ustedes saben que a mí me da igual la vida y obra de Los Ángeles. Tú sigues haciéndote el sonso, pero digas lo que digas, anoche sí tuviste visita. ¿Qué onda, Diego? ¿Aquí metiste o qué? No, Maite, no, te juro que a nadie. Pues entonces a la doña ya se le están pegando los cables. No sé. Mira, por un lado no tiene ningún sentido lo que está diciendo doña Lupe. Pero la verdad, yo anoche sí soñé con Adriana. Y esta vez el sueño fue muy real. Demasiado real. Vicky, ¿ya estás más tranquila? No es bueno que te alteres. Todo va a estar bien. Vas a ver. Ojalá. Claro que sí, Vicky. Eres una mujer fuerte. Recuerdo cuando jugaban tú y tu hermano a cambiarse los nombres. Pero conmigo nunca le salió ese jueguito.
Sí, sí. Es que tú y mi mamá eran las únicas que nos podían distinguir. Eran como dos gotas de agua. Pero nomás había que verlos a los ojos para distinguir quién era quién. Mi mamá era igual. Ella decía que los ojos eran el reflejo del carácter. Allí sí que no se parecían en nada. Tú, tranquilo. Juliano, loco. Tú, formal y serio. Tu hermano, calavera. ¿Tú te acuerdas cómo se enojaba mi hermano cuando le decías parrandero y coscolino? Coscolino. Pues era la puritita verdad. Y por lo que me contaste el otro día, mi hermano siguió las mismas hasta el final. Vicky, me dejaste con la duda. ¿Tú conocías a su última amante? Dana. Mira que te sirvió la ropa de Aileen. Sí, me sirvió. Muchas gracias, Selma. Oye, estaba pensando, ¿no has ido a la casa de Esteban? A ver si tal vez podríamos encontrar alguna pista de algo de lo que pasó ahí. Ya fui. Yo tengo las llaves, entré, busqué, pero no encontré nada, Mónica. Bueno, pues entonces tenemos que ponernos a llamar a todos los hospitales a ver si damos con él. Así de fácil. Ay, te juro que me da pánico. Amiga, te entiendo. Créeme. Pero es mejor eso a la incertidumbre, no tener idea de lo que está pasando con él. Tenemos que ser fuertes. ¿Qué tienes tu café, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿No estás contenta? Sí, claro que estoy contenta. Pero es que ni siquiera me dio chance de sacar mi ropa de la casa, Gabriel. Y me quedaron unas bolsas por vender y las voy a tener que pagar. Bueno, chaparrita, no te preocupes. Ok, yo venderé algunas caricaturas y te ayudaré con el dinero. Por tu ropa, ya, Maite seguramente tendrá algo que te puede prestar. Sí, pero no es la idea. Yo tampoco me puedo quedar aquí sin hacer nada. Yo también quiero conseguir una chamba y te quiero ayudar a conseguir el dinero. Bueno, pero eso está muy complicado, mi amor, porque lo que tienes que hacer ahorita es quedarte escondida. Ya no te me pongas así, mi amor, mira. Ten paciencia. Ya vas a ver lo felices que vamos a ser tú y yo cuando nos vayamos de aquí. Así tenga que hacerle caricaturas a los leones del zoológico. ¿Sí? Jorgito, por favor, no me preguntes. Bueno, tranquila, no te enojes conmigo. Pues es que te pones en necio, pregunte y pregunte. Y a mí no me gusta hablar mal de la gente que me da de comer. Pero tú no eres feliz en esa casa. Yo me doy cuenta que hay algo que te molesta, o más bien será alguien. Figuraciones tuyas, Jorgito. A mí me gusta estar al pendiente de las niñas. Son la única familia que tengo. Igual que Martita y Susana. ¿Y Elena? Sí, pues ella también. Ay, mi hijo, perdóname si te alarmé y te hice venir. Jorge, de verdad, discúlpame. No va a volver a ocurrir. A ver, ¿cómo que Jorge? ¿Ya no soy Jorgito o qué? ¿Ves lo que te digo? Ya estoy chocheando.
¿Viste al tipo? ¿Lo reconociste? Sí lo vi, pero no lo conozco. No lo había visto en toda mi vida. ¿Ya hablaste con él? Raúl dijo que seguía vivo. No. Cuando llegamos estaba muerto. Trató de escapar y el tipo ese que tiene a Raúl ahí, bueno, tuvo que matarlo. Vaya. El matón tiene un matón a su servicio. Bueno, pero me imagino que tendría cartera, celular. ¿No revisaron nada de eso? No tenía ninguna identificación. El pobre tipo estaba deshecho. Ningún pobre, mi amor. El infeliz nos puso en peligro. Intervino en nuestros planes. Sea como sea, hay que averiguar quién está detrás de él. ¡Mónica! ¡Moni! ¡Mónica! ¡Moni! Necesito hablar contigo. ¡Moni! Okay, thanks. Thank you very much. No, tampoco estaba ya. Es el 8º hospital en la zona del canal y nadie sabe nada. Bueno, Selma, ¿y tú? No sé, ¿no le habrás dicho algo a Esteban que tal vez haya malinterpretado alguna cosa que hiciste? Seguramente le dio miedo y decidió alejarse un rato. ¿No? No, amiga. Tú sabes que yo no soy de las personas que sacan conclusiones y no tiene pruebas. Pero es diferente. Es una sensación que no te puedo explicar. Es como... Es miedo. Es una miedo, Selma, miedo. No, Mónica. Es un presentimiento. Es un presentimiento como si a Esteban le hubiera sucedido algo terrible. Ya. Suficiente con eso, Selma, por favor. No te pongas a pensar esas cosas. Llamemos a los hospitales, sigamos llamando. No hay que rendirse, amiga. Vamos a llamar. Sí. Mire, Elena, yo creo que es mejor que pasemos la página, ¿no? Ya sabemos todo lo que queríamos saber. Y si Raúl se va a hacer cargo de nuestros enemigos, estamos bien. No, Gerardo. Esto es mucho más profundo y yo quiero llegar hasta el fondo. ¿Por qué ese hombre mencionó a Mónica Serrano? ¿Por qué divulgar el video justo cuando teníamos un pacto con Figueroa? ¿Qué tanto sabe de nosotros? Si supieran algo, nos hubieran atacado a nosotros, no a Figueroa, ¿no crees? Hay algo que no me estás diciendo. Está bien. Si no me crees, llama a Raúl. Pregúntale y te va a decir exactamente lo mismo que te he dicho yo. Estás demasiado tranquilo. Demasiado seguro de que encontraste lo que estábamos buscando. Tú no eres así, Gerardo. Tú pierdes los estribos mucho más fácil que yo. ¿Y tú? ¿Tú tampoco tienes nada que decir? ¡Milagro! ¿Qué está pasando aquí? Les hice una pregunta, respondan. Está bien, ni modo. Le vamos a tener que contar. No, tú tranquilo, no te preocupes. Está bien. Está bien. Muy bien, Elena. Fue Ernesto quien le vendió el video a los rivales políticos de Figueroa. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.